Bueno, buenos días. Vamos a comenzar em, esta parte de ya del que les comentaba bueno, voy a compartir un ratito la... ¿me escuchan, por favor? ¿Me están escuchando? ¿O Buen día, me confirma licenciado. si ¿Se se le está escucha? escuchando, por favor? ¿Se le escucha, ¿Sí? licenciado? Ya. Ok. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla del cuaderno, bueno, de las notas. Y eh, bueno, lo que nos toca hacer ahora es la parte de lo que había dicho de conjuntos compactos y conexos, ¿no? El tema es un poco, el problema que, bueno, voy a colocar aquí el subtítulo, conjuntos compactos, conexos, ¿no? Conjuntos compactos y conexos. Este tema es probablemente, estos dos tipos de conjuntos son los tipos más importantes eh, eh, y útiles, los tipos, los conjuntos más importantes y más útiles que hay en RN, ¿no? Es el tipo de conjuntos más importantes que hay, estos dos, ¿no? Intuitivamente, un conjunto, para el caso de los conjuntos compactos, ¿no? Eh, la intuición aquí es muy sencillo en el caso de RN, ¿ya? Porque estamos por el momento trabajando solo en RN, ¿sí? Y en este caso un conjunto intuitivamente va a ser una región, ¿ya? Que es, eh, que es cesada y está contenido en una región acotada, es decir, bueno, ya sabemos lo que significa cesada, ¿no? Significa que eh, bueno, hemos visto varios equivalentes a Ziva, ¿no? Pero esencialmente es una región que contiene a su frontera intuitivamente, ¿no? Eso es lo que intuitivamente entendíamos como un conjunto cesado, ¿no? Contiene a sus puntos fronterizos, ¿no? No tiene partes abiertas en su frontera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero además tiene otra característica que es acotada, ¿ya? Y esto de acotada se refiere a que es una región de RN que está, por ponerlo de algún modo, está metido en una bola de algún radio muy grande, que puede ser muy grande, puede ser muy pequeño, eso depende de la escala, ¿no? Pero es un conjunto que lo puedo encesar en una bola, en otras palabras. Eso es lo que vamos a llamar acotada, ¿no? Podemos encesar en una bola, ¿no? Ahora, esto es lo que intuitivamente va a ser para nosotros un conjunto compacto, ¿ya? NRN. Y de la misma manera, lo que serían los conjuntos conexos, intuitivamente, bueno, por ejemplo, aquí, este sería un conjunto, digamos, compacto, ¿no? Esta región de aquí, que en este caso, que va a contener lo que está dentro de esta región, o sea, me refiero a esta parte, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué es compacto? Porque cumple estos dos requisitos, ¿no? En cambio, esta otra, digamos así, que está aquí y esta parte está no contenida, digamos, y estoy hablando de esta parte, ¿no? Esto ya no sería un conjunto compacto, ¿no? Porque estas partes que están punteadas no están en el conjunto, pero son parte de su frontera, entonces no sería cesado, por ejemplo, ¿no? Y este otro que sería otro, ¿no? Un conjunto que no tiene a nada de su frontera, ¿no? Así, por ejemplo. Este sería otro conjunto, eh, intuitivamente sería un conjunto no compacto porque no es cesado, ¿no? Entonces, más o menos queda, aunque miren que los tres están acotados, ¿no? Pues los puedo meter en una bola, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, toman ahora, por dar un ejemplo más cartesiano, ¿no? Toman los ejes cartesianos y consideran esta región así, infinita, el primer cuadrante, así, ¿no? Pero sin la frontera, sin los ejes, ¿no?
Entonces ahí tenemos un conjunto igual que no es cesado porque no contiene a su frontera, pero tampoco es acotado, ¿no? Y aunque contenga su frontera, que serían los ejes, ¿no? Aunque contenga la frontera, tampoco sería una región compacta porque no sería acotado, no lo puedo meter en una bola esta región del semiplano, ¿se dan cuenta? Entonces eso es lo que intuitivamente quiere decir un conjunto o compacto. Ahora, para el conjunto conexo, intuitivamente nosotros decimos que un conjunto es conexo cuando está constituido por una sola pieza, si quieren utilizar algún término intuitivamente más claro, ¿no? Una sola pieza. Eso es lo que podríamos llamar un conjunto conexo en Rn, ¿no? De nuevo estamos en Rn, ¿sí? Entonces, esto es lo que intuitivamente vamos a entender por un conjunto conexo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este conjunto, así, y que no, digamos que no contiene esta partecita, ¿no? Pero contiene todo esto. Esto sería un conjunto conexo porque está constituido de una sola pieza, ¿no? En cambio, este conjunto que es esto de aquí, más, digamos, este otro pedazo aquí, así, por decirlo de alguna manera, bueno, viendo este conjunto A y este conjunto B, que sería la unión de estos dos pedazos, esto no sería conexo, porque no está constituido ni una sola pieza, ¿no? Entonces, eso es lo que intuitivamente vamos a entender por la compacidad y la conexidad, al menos en Rn, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dar nuestra primera tarea va a ser introducir alguna terminología previa para dar una definición precisa de estos conceptos, ¿no? El de compacidad y perdón, el de compacidad y el de conexidad, específicamente en RN por el momento, ¿ya? Aunque el abordaje que vamos a hacer va a ser, va a permitirnos extender estas nociones a contextos más generales, ¿no? Y es por eso, y este tema es particularmente importante porque estos conceptos de compactos y conexos de topología son en realidad conceptos generales de la topología y no solamente se dan en RN, ¿no? Es por eso que tenemos que vamos a abordar las propiedades de una manera bastante general, ¿sí? Ahora, eh, para eso vamos a comenzar definiendo algunos de los términos que no hemos sido tan precisos en definir, ¿no? Y vamos a comenzar con la definición de un conjunto acotado, ¿no? Vamos a tomar un subconjunto de Rn, ¿sí? Y vamos a decir que este conjunto es acotado, ¿no? Sí, lo que les decía, si podemos encontrar una bola, ¿no? Que la encierre, ¿no? Es acotado si existe, ¿no? Si podemos encontrar um, un m mayor o igual que cero, que es el radio, ¿no? Tal que la bola de centro cero, ¿no? Y radio m es una bola que puede ser muy grande. Bueno, esto está mal, ¿no? El conjunto tiene que estar metido tal que A está contenido en la bola de centro cero y radio m. Así, ¿ok? Esto es lo que nosotros vamos a llamar un conjunto acotado, ¿sí? Es un conjunto que lo puedo encerrar en una bola, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un conjunto como este, así, ¿no? Para que sea acotado, yo debería poder encontrar digamos que aquí están los ejes, ahí, perdón por lo chueco que está, pero entonces podemos encontrar una bola muy grande, digamos, va a ser más o menos así, algo así, más o menos, ¿no? Ahora, si la bola es, bueno, voy a hacerlo así. Eh, voy a cambiar los ejes, así. Es decir, esto quiere decir que voy a tomar una bola lo suficientemente grande. Voy a hacerlo aquí pequeño primero para que se note, así. Pero fíjense, el centro de esta bola es el origen, ¿ya? Entonces yo tengo que tomar una bola lo suficientemente grande para que lo abarque. Eso es lo que me está diciendo la proposición, ¿no? Si tomo muy pequeño no va a ser suficiente. El centro de esta bola es el eje de coordenadas, es el origen del sistema de coordenadas. Entonces tengo que alcanzar a hallar un M que lo abarque todo, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros este es el conjunto A, perdón,
Este es el conjunto A, ¿no? El A es esto y su interior, digamos, ¿no? Y lo que está de naranja es la bola de un centro cero, porque aquí vamos a tomar el cero como el origen, así. Y de un radio lo suficientemente grande, ¿no? El radio sería este, ¿no? Entonces, eso es esa es la manera en la cual tenemos que entender el concepto de conjunto acotado, ¿ok? Entonces queda muy, muy claro lo que es un conjunto acotado, ¿sí? Lo que se tiene que quedar es con la idea, ¿ya? De tal forma, bueno, y esto significa, en los hechos, significa, esta inclusión que tienen aquí, significa que si yo tomo un elemento en A, entonces ese elemento está en la bola de centro cero y radio M, ¿no ve? Esa es la definición de inclusión, ¿sí? Y esto vale para todo X, ¿sí? ¿No? De tal forma que lo que tiene que suceder al final de cuentas, por definición de la bola, es que la norma de X al cero, la distancia del X al cero es menor, igual que M, ¿no? Perdón, menor que M, así, ¿ok? Entonces esto tiene que suceder para todo X en A. Entonces, esta es otra forma en la cual ustedes podían haber definido la acotación, ¿no? Un conjunto es acotado si existe un M que hace esto. Es lo mismo que decir que hay una bola que lo contiene. Entonces, es un tema solamente de interpretación y de interpretación, más que todo, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a definir otra idea que va a ser fundamental para nosotros, que va en la dirección siguiente. Yo les había dicho que si bien intuitivamente es claro lo que significaría un conjunto compacto, algo cesado y acotado, ¿no? Cuando uno necesita demostrar que un conjunto es compacto, a veces puede no ser tan sencillo demostrar que es cesado, ¿no? O puede no ser tan sencillo demostrar que es acotado, aunque en RN es un problema no va a haber, ¿no? Pero es importante tener una noción equivalente de esta compacidad que se pueda trasladar a otros contextos, que no sea solamente RN. Y por eso es que necesitamos una otra forma de ver la compacidad eh, que no dependa tanto de la distancia. Fíjense que aquí la noción de acotado está muy asociada a la distancia, ¿se dan cuenta? Porque tengo que hablar de la métrica, del tamaño, de la distancia del X al origen, ¿no? Estoy hablando de distancia, estoy involucrando la distancia aquí, ¿no? Y eso no necesariamente va a pasar en la topología. En la topología uno estudia la forma independientemente de la distancia que uno pueda tener. Puede no haber una distancia propiamente definida. Y por eso se necesita una noción de compacidad divorciada de la noción de distancia para poder ser generalizada a un contexto de espacios topológicos, ¿no? Porque paramétricos va a ser más o menos, va a ir por esta línea igual. Pero para poder generalizarse esta noción de compacidad que queremos introducir, lo que vamos a hacer es hablar de un concepto que es el de lo que se llama un recubrimiento, ¿ya? Entonces vamos a decir que vamos a llamar un recubrimiento. ¿Qué va a ser? Un recubrimiento, ¿no? Y el nombre ya lo debería estar sugiriendo. Cuando hablamos de cubrir, estamos hablando de recubrimiento, estamos hablando de cubrir, ¿no? De como que es, como que, ay, ¿qué palabra puedo usar? Eh, como que abarcar, ¿no? Entonces, un recubrimiento de un conjunto A, subconjunto de Rn, ¿ya? Para nosotros, ¿qué va a ser? Va a ser una colección de conjuntos cuya unión me va a dar, cuya unión contiene A, ¿ya? Entonces, lo voy a escribir así. Es una colección de conjuntos. Y esta colección de conjuntos, permítanme escribirlo de esta manera, ¿ya? U sub alfa, o U sub i mejor, U sub i, ¿no? Donde este i está en un conjunto de índices, y lo voy a escribir así, es una familia de conjuntos, como ustedes saben ya de álgebra 1, esto de las familias de conjuntos. El detalle aquí es importante, es que este conjunto de índices es arbitrario, puede ser un conjunto finito o infinito, ¿ya? Entonces es una colección finita o infinita de conjuntos, ¿sí? Todos ellos obviamente tienen que estar en Rn, ¿no? Eso lo voy a colocar aquí, U sub i, su conjunto de Rn, así,
todos ellos, ¿no? Pero fundamentalmente tal que la unión de estos, ¿no? La unión de estos conjuntos U sub I, donde el I está en este conjunto de índices, tiene que contenerlo a la. Eso es lo que vamos a llamar un descubrimiento de A. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, imagínense, por ejemplo, aquí en nuestro dibujo este de aquí, voy a mantener el mismo dibujo. Un descubrimiento no es nada más que una colección de conjuntos que al unirlos lo contiene a todo. Entonces podemos pensar así en un cubrimiento. Este conjunto sería el U1, digamos. Otro sería este U2. Pero esos dos solitos no lo terminan de cubrir, porque si los uno me falta. Entonces tengo que considerar otro conjunto, digamos este U3, y así sucesivamente, ¿no ve? Hasta alcanzar a cubrirlo. Esos cuatro, por ejemplo, no lo alcanzan a cubrir porque este pedazo está fuera. Entonces tomo este pedazo más, digamos. Entonces U sub 5. Ah, ahora sí, estos conjuntos que los he dibujado de verde, con sus interiores obviamente, y sus fronteras, o sin sus fronteras, como prefieran, ya es un recubrimiento de mi conjunto A, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a entender por un recubrimiento del conjunto, de un conjunto abierto, de un conjunto A, ¿ya? Vamos a decir que el recubrimiento es abierto cuando todos los abiertos de la cobertura, de los recubrimientos son abiertos, ¿no? Entonces, si cada U sub I es abierto, ¿no? Es un conjunto abierto. En este caso, estos no son abiertos, contienen a su frontera, depende de la interpretación. Si cada U sub I es abierto, decimos, ¿no? El recubrimiento, decimos que tenemos un recubrimiento, el recubrimiento es abierto, ¿no? Es abierto, o es un recubrimiento abierto, ¿no? Entonces es un tema solo de un adjetivo uh, que le vamos a poner, ¿ya? Recubrimiento es abierto. ¿Listo? Ahora, la otra noción importante que vamos a necesitar para poder entender esto de la compacidad a partir de recubrimientos es un subrecubrimiento, ¿ya? Entonces vamos a definir lo que vamos a entender por un subrecubrimiento, definición, ¿no? Definición. Y para eso nosotros vamos a tomar primero un subrecubrimiento. Y lo que vamos a hacer es sea, bueno, vamos a tomar sea, ¿no? Un U sub I, así, ¿no? Y con un conjunto de índices, un recubrimiento, ¿ok? Un recubrimiento de mi conjunto de A. Eso es lo que vamos a llamar nuestro recubrimiento inicial, digamos, ¿no? Un recubrimiento de A. Bueno, pues lo que queremos, bueno, ya sabemos que la unión lo va a contener al A. Entonces, un subrecubrimiento no es nada más que una subfamilia de esta familia, ¿sí? Pero no cualquier subfamilia, sino una subfamilia que de nuevo los recubra al A. ¿Qué quiere decir eso matemáticamente, no? Significa lo siguiente. Entonces, una subfamilia, bueno, pero lo voy a escribir así, un subrecubrimiento, ese es el término que vamos a usar, un subrecubrimiento de A, ¿no? Dado un recubrimiento, ¿no? Es una subfamilia, ¿no? Es decir, una subfamilia, y aquí lo voy a escribir, fíjense de esta manera, U sub I, miren, estoy utilizando la misma notación, solo que este I ya no está en el mismo conjunto de índices original, o sea, de la totalidad, sino que lo voy a tomar en un J, ¿no? Así, donde este J es un subconjunto del I. Entonces estoy tomando solamente una parte de los índices de la familia, y eso quiere decir que estoy tomando una subfamilia. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que voy a llamar un subrecubrimiento va a ser, es una subfamilia, así, pero con una condición, tal que esta nueva subfamilia de nuevo se cubre A, ¿no? Tal que se cubre de nuevo a A, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la unión de los U sub I, pero ya no con todos los I en el conjunto de índices original, sino con todos los I en el conjunto de índices de la subfamilia. Eso de nuevo lo vuelve a recubrir a A. ¿Ok?
Entonces, eso es lo que vamos a llamar una subcobertura, subdecubrimiento de un recubrimiento de A. La noción de subdecubrimiento solo tiene sentido dado un recubrimiento y nos referimos a un subdecubrimiento en referencia a ese recubrimiento previamente dado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? En este ejemplo que he dado acá, si nosotros lo movemos a uno de los conjuntos, creo que esto lo vamos a dar todo, pero bueno, ni modo. Si por ejemplo este lo quito a este, ahí lo hemos dado todo, bueno, ni modo. Sí, bueno, voy a terminar de usar esto para que no nos estorbe, pero si lo he quitado al último, por ejemplo, ahora yo tengo una subfamilia de la original, ¿no? La familia original tenía 5, le he quitado el quinto y tenemos una subfamilia, pero esta subfamilia no termina desde cubrir al conjunto, entonces no es un subdecubrimiento este de acá, ¿no? Ahora, pero sin embargo, imaginemos que tenemos de nuevo el I5, así, del U5, ¿no? Solo que ahora voy a meter dos más, digamos este U, así, fíjense, este U5, U6, ¿no? Le puedo meter este U7, si quieren, ¿no? U7, ¿no? Estos, fíjense que de nuevo sigue siendo un recubrimiento, porque la unión lo sigue abarcando al A en su interior, ¿no? Pero el detalle está en que si yo lo bozo al U sub 6 o al U sub 7, por ejemplo, lo que yo obtengo es una subfamilia. Pero el detalle es que, aunque lo haya eliminado a esa subfamilia, lo sigues descubriendo al conjunto. Entonces, eso es lo que se entiende por un subdecubrimiento. ¿Se dan cuenta? Y de nuevo lo puedo incluso bozar al sub 6 y de nuevo sigo descubriéndolo. Entonces sigo teniendo un subdecubrimiento, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual uno tiene que entender esta noción de descubrimiento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, un tipo particularmente importante para nosotros de subdecubrimiento, o dos en realidad, pero el más importante para nosotros es el siguiente, es el subdecubrimiento cuando este conjunto J que está aquí, este J que hemos tomado aquí, cuando este es finito, ¿sí? Cuando este J que tomamos en un subdecubrimiento, en esta subfamilia es un conjunto finito, entonces vamos a decir que eh, tenemos un subdecubrimiento finito, ¿no? Entonces, ese justamente va a ser el caso más importante para nosotros, ¿no? Entonces, si la subfamilia, ¿no? Subfamilia, en esta definición, si la subfamilia U sub I con I en J, ¿no? Es finita, ¿no? Esto es equivalente a decir que el conjunto, el conjunto J es finito, ¿no? Es finito, ¿no? Cuando esta subfamilia es finita, lo que equivale a decir que este J es finito, ¿no? Entonces, decimos que el subdecubrimiento es finito. Entonces, el subdecubrimiento es finito. Puede parecer redundante y hasta eh, eh, mm, excesivamente hilar fino esto de reiterar, de precisar esta terminología, pero es importante acostumbrarse a eso para que cuando uno lea las cosas o cuando uno esté escribiendo, no queden cosas sin definir, ¿no? A veces uno habla de subdecubrimiento finito y uno da por entendido que es esto, pero a veces no está establecido previamente, entonces queda la duda, ¿no? Entonces, por eso es importante a veces encontrar un equilibrio entre ser claro y ser exhaustivo, ¿no? Uno tiene que ser exhaustivo en el sentido de que no puede dejar cosas sueltas sin definir, pero también tiene que ser claro en el sentido de que tampoco sea excesivamente detallista en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, todas estas definiciones yo las podía haber dado literalmente, ¿no? Pero a veces es mejor hacer una mixtura con la terminología matemática para no volver a escribir y volver a interpretar, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿ya? Muy bien, ahora, esto de la... vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sencillo, que creo que ya lo han debido ver probablemente en análisis 1, ¿no? Consideremos la recta, ¿ya?
esta Z, el conjunto de los números de Ares, ¿sí? Y vamos a considerar este tipo de discos. Los discos que van a tener centro en X y van a tener radio 1. ¿Ya? Así. Más o menos así. Creo que he hecho mal. En el centro sería aquí, ¿no? Entonces esto sería X más 1 y esto sería X menos 1. ¿No? Y vamos a considerar estos discos, las bolas de centro X y radio 1. ¿Listo? Y vamos a hacer variar X, ¿no? Entonces, si hago variar X, lo que yo tengo es una familia justamente de las bolas de centro X y radio 1, donde hago variar, bueno, lo voy a escribir así, lo voy a escribir de una manera que coincida con lo que hemos estado haciendo. Sería esta familia, las bolas de centro X y radio 1, ¿no? Donde el conjunto de índices son los X que están en R, ¿sí? Es decir, esto va a variar ahí, ¿sí? Esto, por ejemplo, es una cobertura. Ahora, me olvidaba decirles, yo estoy tomando esta notación un poco para escribir rápido, ¿sí? Pero en algunos textos las familias las ponen entre llaves, o sea, lo que yo he escrito con paréntesis lo escriben así, ¿no? Entonces eso ya depende del libro y del autor, ¿no? Yo me he acostumbrado a usar paréntesis nomás, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, es una cobertura, un recubrimiento de todo R, porque si ustedes los unen todos estos, van a obtener todo R, ¿no? Este X lo hacen variar y van obteniendo lo vas a cubrir a todos y lo van uniendo todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos considerar diferentes tipos de subdecubrimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en lugar de tomar todos los de Ares, este es el que está jugando el rol de I para nosotros en la definición, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos ahora no todo este conjunto, sino tomamos las bolas, pero en lugar de tomar elementos de R, tomamos solo los números naturales, es decir, n,1, así, tal que n pertenece a los naturales. Estoy cambiando de letra para un poco distinguirlo, ¿no? Entonces, fíjense que esta es una subfamilia de este de acá. Es una subfamilia, ¿sí? Subfamilia, ¿sí? El detalle es que este es un recubrimiento y la pregunta es, ¿este será un recubrimiento? ¿No? Entonces, ya no tengo que hacer variar este X, sino tengo que hacer variar haciendo saltos, ¿no? Entonces, si ustedes reflexionan un poco, ustedes se van a dar cuenta que estos, cuando considero los centros como los números naturales, nuevamente yo voy a cubrir todo, ¿no? Porque fíjense, bueno, lo voy a intentar hacer aquí, así, ¿no? Digamos que aquí está el 0, aquí está el 1, ¿no? Aquí está el 2, ¿no? Aquí está el 3, así. Entonces, ¿qué va a ser el B01? El B01, lo voy a hacer con otro color, va a ser esto, ¿no? Va a ser este pedacito, así, ¿no? Hasta el -1. Ese es el 01. Luego, si yo tomo el 1, 2, va a cubrirlo así. ¿Se dan cuenta? Y luego el otro sería este, y así sucesivamente. Esos serían los conjuntos cuando yo tomo solamente centros naturales. Así. Perdón, aquí me he equivocado. Esto tiene que ser entero, disculpen. Quiero tomar ahora también para los enteros, por si acaso. ¿Ya? Entonces, esta es una subfamilia, pero fíjense que si yo tomo estos como centros, los números, lo que les decía, los números enteros, aquí voy a tomar el -1 más para que quede claro. El del -1 sería de aquí, aquí, así, hasta el -2, ¿no? Perdón por los tamaños. Pero lo que se pueden dar, de lo que se tienen que dar cuenta es que igual lo van a cubrir todos los números van a estar cubiertos por alguna de estas bolas, ¿no? Por alguno de estos intervalos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que este sí es un subrecubrimiento, ¿no? Subfamilia, ¿no? Y además subrecubrimiento. Subrecubrimiento. ¿Ok? Eso es lo primero, ¿sí? Pero ahora, ¿qué sucede si nosotros tomamos, en lugar de las bolas de centro N, vamos a tomar las bolas de centro así, de centro P, pero donde este P ya no es un entero, sino va a ser un entero par. Lo voy a colocar así, P, ¿ya? P significa los pares, ¿ya? Así. Oh, pero mejor, sí, para ya escribirlo, 2Z, ¿no? Los números pares, pares. ¿Sí? ¿Qué sucede ahora?
¿no? Ahora, de nuevo tengo una subfamilia, ¿no? Subfamilia, ¿sí? Pero el detalle es este, que ahora si yo tengo los pares, lo voy a hacer con este color naranja. Los intervalos, ¿cuáles van a ser? Va a ser este, por ejemplo. Este va a ser uno, ¿sí? Pero y el siguiente ya no lo voy a tener desde el 2. Entonces, desde el 2 voy a tener esto, perdón, lo voy a tener esto, así, ¿no? Y luego desde el 4 y desde el 4 voy a tener esto, así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle, aquí está el 0, aquí está el 2, aquí está el 4, ¿no? Así, ¿no? El detalle es que estos intervalos, si bien son también una subfamilia de este, ya no los decubren a todo R porque quedan sueltos estos, ¿no? El 1, el 3, ya no hay un conjunto que lo contenga. Entonces la unión no es todo R, es R menos los impares, ¿no? Entonces la unión de estos amigos impares, ¿no? De este descubrimiento con centros pares, ¿no? Esto, así, ya no, ¿qué va a ser? Va a ser todos los reales menos los impares, ¿no? Que sería, bueno, lo voy a colocar aquí, impares, ¿no? Impares enteros, ¿no? Porque son los que quedan excluidos. Entonces, esto ya es una subfamilia, pero no es un subrecubrimiento, ¿ok? Eso es importante tenerlo en consideración, ¿no? Entonces, un recubrimiento puede tener un montón de subrecubrimientos, ¿no? Eh, pero el detalle es que sigue, todas son subfamilias, pero pueden no alcanzar a recubrirlo, ¿no? Y hay otra particularidad que tiene esto, ¿no? Si yo agarro ahora una bola y esto se los dejo abierto, ¿no? Digamos R, ¿no? De radio 1. Este, por ejemplo, va a seguir siendo una subfamilia, pero ahora este R va a estar en un conjunto F, ¿ya? Solo que este F es finito, es un conjunto finito. Entonces la pregunta que yo les hago y que ya les pido que vayan pensándola es, ¿podrás recubrir a R? ¿No? Recubre R. Ese es el detalle con esta es una subfamilia de nuevo, ¿no? La pregunta es, ¿podrás recubrir a R? ¿No? Entonces, ese es un detalle que lo tienen que les pido que ustedes lo piensen, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay muchos que se puede hablar de los descubrimientos, ¿no? Es importante que lo vayan viendo, ¿no? Y eh, lo que tiene que quedar claro aquí es que el conjunto de índices de un descubrimiento, la cantidad de elementos que tenga la familia, no tiene que ser, no necesariamente es finita, numerable o de otra naturaleza. Por ejemplo, aquí la cobertura original está lejos de ser al menos numerable, no lo es. Esta sí es numerable, esta también es numerable, pero esta no, tiene cardinalidad del continuo, ¿no? Entonces, eso es importante que también lo observen, ¿no? Muy bien, ahora voy a afirmar el teorema principal de esta parte, teorema, ¿ok? Solo que este teorema, bueno, lo voy a escribir primero para que ustedes lo vayan pensando, ¿no? Vamos a tomar un conjunto A, su conjunto de Rn, ¿listo? Y vamos a establecer las siguientes condiciones equivalentes, ¿no? Entonces, entonces, las siguientes condiciones, condiciones son equivalentes, ¿no? Y estos equivalentes son los equivalentes más importantes para nosotros en lo que se refiere a eh, la herramienta para saber si un conjunto es compacto, ¿no? A es cesado y acotado. A es cesado y acotado, lo que les decía al principio, cesado y acotado, lo que intuitivamente podemos considerar o vamos a considerar como un conjunto compacto, ¿sí? Dos,
esta propiedad, una propiedad que se refiere a los conjuntos, los recubrimientos, ¿no? Que dice, cualquier recubrimiento abierto de A, ¿no? Tiene un subrecubrimiento finito. Tiene un subrecubrimiento finito. ¿Ok? Recubrimiento finito. Y fíjense que aquí estoy hablando ya en términos de la idea que acabamos de introducir de recubrimientos, ¿no? Y finalmente, una tercera equivalencia, ¿no? Que es justamente la razón por la cual también en la anterior clase hemos introducido la noción de sucesión, ¿no? Cualquier secuencia de en A, o sea, me refiero a una sucesión de elementos de A, tiene una subsecuencia que converge a un punto de A, ¿no? Que converge a un punto de A. Ok. A partir de, miren, aquí lo que tenemos es tres afirmaciones equivalentes unas a otras, ¿no? Y que esencialmente nos van a dar las herramientas para poder saber si un conjunto es compacto, porque a continuación vamos a establecer, antes de hablar de la demostración, de una definición, ¿sí? Vamos a decir que un conjunto, ¿no? Un conjunto va a ser un conjunto de Rn, ¿no? De Rn va a ser compacto, es compacto si verifica alguna de las tres condiciones del teorema. Si verifica alguna y por lo tanto todas, porque son equivalentes, luego todas, ¿ok? De las condiciones condiciones 1, 2 o 3 del teorema. ¿Ok? Del teorema. ¿Ok? Y esta va a ser nuestra definición de conjunto compacto. ¿Ok? Entonces vamos a... la definición formal de conjunto compacto es aquel conjunto que verifique alguna de estas tres condiciones que el teorema dice que son equivalentes. ¿Ok? Fíjense que esta es la extensión natural del concepto de compacidad que ustedes han estudiado que en teoría se lleva en análisis 1, ¿no? Ahora bien, aquí viene el detalle del que les quería hablar. La demostración de esto está mucho en función de lo que uno ya puede saber de análisis 1, ¿no? Porque podemos hacer una demostración basada plenamente en lo que ya se conoce de análisis 1, que puede ser el hecho de que probablemente en análisis 1 ya han demostrado estas tres equivalencias, ¿no? Entonces solamente faltaría hacer un salto aquí, ¿no? Pero probablemente el curso es bastante homogéneo, no, yo no sé cómo han hecho el curso de álgebra de análisis 1, ¿no? Entonces, por ese motivo es que lo que vamos a hacer es hacer una demostración total de esto, ¿no? Que va a incluir la demostración que tenemos en R, pero no la vamos a hacer ahora, ¿ya? Porque es una demostración un tanto larga y miren, ya estamos casi a una hora de clase, ¿sí? Y probablemente requiramos más de una hora para hacer la demostración, ¿sí? Lo que vamos a hacer es dejarlo para la siguiente clase, la demostración de este teorema y uno más que enseguida les voy a dar, de tal forma que abarquemos toda la clase en la demostración de estas equivalencias y un par más que vamos a enunciar enseguida.
Y hoy día, al menos, terminemos la definición de compacidad y conexidad para, digamos, ya tenerla clara, las ideas centrales, ¿no? Y la siguiente, concentrarnos en las demostraciones, que son bastante técnicas, ¿no? Como si ustedes han hecho ya la demostración en R, probablemente han visto de que es una demostración muy técnica, y pasar a RN va a tener también su grado de dificultad, ¿no? Porque hay que hacer la extensión, ¿no? Y hay que entenderlo bien, ¿no? Ahora, es importante hacer la demostración, aunque podríamos dejarlo como una lectura adicional, teniendo en cuenta que es una extensión solamente de R, pero es importante hacerlo porque las técnicas que se utilizan en las demostraciones muchas veces se replican en los problemas, ¿no? En muchos problemas que uno tiene que saber cómo resolver. Entonces, por eso pienso que es importante hacer la demostración de esto. Y ustedes la van a poder encontrar también en los libros de análisis que les he pasado. Bueno, no está exactamente así, ¿no? Pero, o está un poco comentado solamente, como en el Spivak. En el Spivak hacen para R y luego dan una sugerencia nomás para poder llegar a la extensión, ¿no? En el Lima ya hacen algo un poquito más, ¿no? Pero el problema de Lima es que es con varios pasos. Entonces vamos a ver una especie de intermedio en esa perspectiva, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a hacer la siguiente clase, junto con dos teoremas más que enseguida les voy a explicar, ¿no? Lo que voy a aprovechar hoy es para poder ver un poco más algunos equivalentes adicionales de estas tres equivalencias, ¿no? Que también nos van a dar formas para las cuales es importante tener definición, bueno, es importante tener varias formas equivalentes de un mismo concepto, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer la próxima clase. Ahora vamos a avanzar un poco en lo que significa algunos otros equivalentes y ejemplos, ¿ya? Muy bien, entonces en esa línea las observaciones que quiero hacer a este teorema, eh, esencialmente, es la siguiente, las observaciones. La primera observación es que la equivalencia de uno y 2, ¿sí? Generalmente tiene un nombre, ¿no? Se llama el teorema de Heine-Borel, ¿ya? Entonces, 1, sí, solo sí y 2. Esta equivalencia entre estos dos se denomina teorema de Heine, ay, no me acuerdo cómo se escribe Heine. Pues. Bueno, creo que es así, Heine-Borel. ¿Ok? Esa es la equivalencia entre 1 y 2. Cesado y acotado, equivalente a que cualquier recubrimiento abierto de A tiene un subrecubrimiento finito. ¿Ya? La equivalencia entre 1 y 3, 1, sí, solo sí, 3, así. Esa equivalencia en términos de subsucesiones convergentes es lo que se llama teorema de Bolzano-Weierstrass, ¿no? Bolzano, Weierstrass. ¿Cómo se escribe? Bueno, a ver, no sé si está bien escrito. Weierstrass. Así lo voy a escribir, ¿ya? Me corrigen si está mal escrito, ¿ya? Entonces, es importante conocerlas por sus nombres porque frecuentemente nos vamos a estar refiriendo a ellas a partir de sus autores, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Ahora, esa es la primera observación respecto a los nombres, ¿no? La segunda observación que quiero hacer a esta definición, ¿no? Se refiere al hecho que eh, uh, lo que tienen que observar aquí es que tengo tres tipos de definiciones tres equivalentes muy diferentes en la naturaleza de los mismos de la compacidad, ¿sí? La primera, en términos de cesado, es topológica, pero en términos de la otra condición de acotación, esta ya depende mucho de la métrica, ¿sí? De la métrica, es decir, la noción de distancia que hemos adoptado aquí, que proviene de la norma, como habíamos dicho desde un principio, ¿no? Entonces es una proposición asociada a la métrica, ¿no? Muy dependiente de la métrica.
esta ya es netamente topológica. Topológica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí no hablamos de métricas, ¿no? No hablamos de distancias, solo hablamos de conjuntos y conjuntos abiertos a lo más, ¿no? Entonces por eso es que es netamente topológica, ¿no? Y esta es, digámoslo así, una especie de mixtura, porque la noción de secuencia corresponde también al ámbito de la topología y a la métrica. Entonces podríamos decir que esta es una que involucra a ambas nociones, topológica, topológico-métrica, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido es que esta observación viene en esa línea, ¿no? Para, en espacios métricos, es decir, las definiciones que hemos dado, fíjense, de esto de cubrimiento abierto y todo, se extienden naturalmente a espacios métricos, ¿sí? O lo pueden extender a espacios métricos, ¿no? La única que probablemente habría que observar un poquito es esta de acotación en un espacio métrico. Y eso lo voy a hacer aquí entre paréntesis. Permítanme hacer un paréntesis aquí, ¿ya? En espacios métricos, ¿cómo se define la acotación? La acotación uno diría, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero hablando en un espacio métrico, digamos, M, ¿ya? Donde hay una noción de distancia nomás, no hay otra cosa. ¿Cómo se define la cooptación? Pues está bien, es lo mismo. Distancia tendría que ser ahora la distancia de cualquier elemento de X al cero, menor que M, así. ¿Cuál es el problema aquí? Que este espacio métrico no tiene por qué tener un cero, ¿se dan cuenta? Entonces no es tan inmediato así, ¿no? Hay que acelerarse en las extensiones de los conceptos, ¿no? El cero, aquí hay un cero porque estamos en un espacio vectorial, ¿no? En un espacio métrico cualquiera no necesita haber un cero, ¿no? Entonces ahí uno dice, bueno, entonces ¿cuál va a ser la definición de un conjunto acotado? De que un subconjunto A, subconjunto de M, sea acotado en un espacio métrico, ¿no? Bueno, lo único que hay que hacer es acotado si existe, no, ahora ya no tiene que haber un M, sino tiene que haber un Y en el espacio métrico y tiene que haber un M también. Bueno, lo voy a escribir con otra letra, K, digamos, porque ya estoy utilizando la M, ¿no? K mayor o igual que 0, tal que, ¿no? La distancia del X al Y, a este Y fijo y este K fijo, es menor que este K. Así. Y esto tiene que valer para todo X en A, perdón. Esta es la definición de conjunto acotado en un espacio métrico, ¿no? Donde tiene que haber este y tiene que haber este K para que ocurra esto. Esto es lo mismo que decir que A está contenido en la bola, ¿no? De centro y radio K. Entonces, fíjense, esa es la forma en la cual se extiende el concepto de acotación a espacios métricos. Entonces, la observación que quería hacer, la segunda observación que quería hacer es que eh, la equivalencia entre 2 y 3, entre estos dos y 3, en espacios métricos se vuelve a dar, ¿sí? Es decir, o sea, esta equivalencia la vamos a demostrar en Rn. La pregunta es, ¿qué pasa en Rm? Perdón, en un espacio métrico. Se vuelve a dar estas equivalencias, ¿no? Y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿sí? Sucede que 2 va a ser equivalente a 3, así. 2 y 3 van a ser equivalentes, ¿no? Sí, solo es 3, también en espacios métricos. En espacios métricos. Siguen siendo equivalentes, ¿ok? Pero, ¿sí? Y ese es el detalle. 1 ya no es equivalente a 2 y 3. 1 no es equivalente a 2, ¿sí? Y 1 no es equivalente a 3. ¿Ok? Entonces, ese es el cuidado que hay que tener a la hora de trabajar en espacios métricos, ¿no? Y eso ustedes lo van a eh, estudiar en más detalle en el curso de análisis 1, ¿sí? Lo que ahora vale la pena, bueno, ustedes también lo pueden averiguar ahora mismo, ¿no? Si son suficientemente curiosos de investigar esto, aunque no es del todo sencillo, ¿no? Ahora, pero lo que sí, bueno, y esto significa que la noción
la noción de compacidad en espacios métricos se tiene que apoyar únicamente eh, en 2 y 3, ¿no? Es decir, en los libros de espacios métricos, la definición de espacio compacto en un espacio métrico es que verifique 2 o 3, porque ahí es donde se da esta equivalencia, ¿no? La noción de cerrado y acotado ya no es necesariamente equivalente a estos tres. Entonces lo que se adopta es la noción más topológica, que sería la de la 2, ¿no? Pero para cierto tipo de espacios métricos sí se va a dar, ¿no? Entonces, si bien 2 es equivalente a 3, esto significa que eh, 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 en espacios métricos, en espacios métricos, un conjunto es compacto por definición, la definición de compacidad en espacios métricos, si cumple si cumple 2 o 3. 2 o 3. ¿Ok? Entonces esa es la primera observación que es importante destacar. Es decir, la equivalencia entre estos tres solamente es una característica propia de RN, ¿sí? Eh, y de otros espacios. Ahora, y la pregunta que yo voy a dejar en abierto para ustedes, ¿no? Es, ¿será que yo puedo, o sea, sé que estos tres son equivalentes para espacios métricos? Acabo de decirles que dejan de ser equivalentes para espacios métricos, ¿no? La pregunta es, para espacios vectoriales normados, al menos, ¿seguirá siendo válida? ¿No? Entonces, la equivalencia, anterior es válida, para espacios vectoriales normados, generales, ¿no? Estos espacios vectoriales normados están como el intermedio entre Rn, ¿no? Aquí están los espacios vectoriales normados, ¿no? Bueno, lo voy a colocar aquí. Espacios vectoriales normados, ¿no? Y aquí están los espacios métricos. Bueno, voy a escribirlo de otra manera para que se entienda bien. Aquí están el Rn, ¿no? Aquí van a estar, digamos, los espacios vectoriales normados, que los voy a escribir así, E y una norma, ¿no? Más o menos para que se entienda, ¿sí? Luego están los espacios métricos, ¿no? Que provienen con la norma, que sería un M con la distancia, ¿no? Que lo puedo escribir así, bueno, lo voy a escribir solo como D, ¿no? Y aquí más arriba están ya los espacios más generales, que son los espacios topológicos. Lo que acabo de observar es que la equivalencia ya no funciona aquí, funciona aquí. No, perdón. Lo que hemos observado es que la equivalencia ya no se da aquí, funciona aquí, y la pregunta que les hago es si funciona aquí, ¿no? En un espacio vectorial normado general, ¿no? Y ustedes tendrían que investigar, ¿no? Y otro aspecto que podrían investigar también es, bueno, hay diferentes tipos de espacios vectoriales, son los espacios vectoriales de dimensión finita, ¿no? Entonces, esta sería la primera pregunta abierta, y la segunda sería en espacios vectoriales eh, normados de dimensión finita. De dimensión finita, ¿no? ¿Ok? Ahí seguirá siendo válida la equivalencia. Estos espacios vectoriales de dimensión finita, ¿no? Estarían más o menos en el intermedio entre Rn y los espacios vectoriales normados, ¿no? Le voy a poner F, digamos, ¿no? Dim finitas, dim finita. ¿Sí? F con una norma, obviamente igual, es un espacio vectorial normado, pero está entre estos dos, ¿no? Y aquí la pregunta será, ¿no? Entonces, este es un buen tema de investigación, ¿ya? ¿Hasta dónde puedo subir con la equivalencia? ¿Será que puedo llegar aquí? ¿Puedo llegar aquí? Porque ya sé que aquí no va a valer, ¿no? Aquí tampoco, menos aquí, ¿no?
Aquí en un espacio topológico, ni siquiera la noción de convergencia tiene unicidad. Entonces ahí la única forma en la que yo puedo definir la compacidad es con el 2. ¿Ok? Uh, muy bien. Ahora, otra observación que quería hacer es sobre lo intuitivamente razonable que es el teorema de Bolzano-Weierstrass, ¿no? Cuando nosotros tenemos el teorema de Bolzano-Weierstrass que dice que 1 es equivalente a 3, ¿no? Eh, eh, Esto a veces un poco puede parecer que no es tan razonable como uno pensaría, ¿no? Pero si yo tengo un conjunto acotado, ¿no? Es decir, está en una bola, ¿no? eh, dentro de una bola, digamos, un conjunto, así como el A, y pienso en una secuencia aquí adentro, ¿no? Esto de lo intuitivamente razonable es que como el conjunto es infinito, la sucesión es infinita, eh, intuitivamente es muy razonable de que en algunos lugares se formen como clusters, ¿no? Clusters quieren decir lugares donde sí o sí se van a tener que ir acumulando los puntos, ¿no? Miren, aquí estoy como colocando puntos de una sucesión, ¿no? Solo que como no puedo salir del A, ¿no? Necesariamente los puntos tienen que ir circulando dentro del A, ¿no? En algunos lugares, si ustedes revisan cómo he ido colocando los puntos, voy a tener que volver frecuentemente a varios lugares, ¿se dan cuenta? Entonces, a eso se refiere el hecho de que es intuitivamente razonable el teorema de Bolzano-Weierstrass. El teorema de Bolzano-Weierstrass dice que si un conjunto es acotado y tengo una secuencia en A, entonces dice que hay una subsecuencia que converge a un punto de A, ¿no? Bueno, yo he comenzado a hacer los puntos y ustedes han debido notar de que la medida en que voy colocando los puntos, estos puntos frecuentemente vuelvo a ciertos lugares para poder ir siguiendo marcando los puntos. ¿Se dan cuenta? Esos lugarcitos a donde vuelvo comienzan a formar probablemente subsucesiones, ¿no? Y esas subsucesiones se van a acumular en ciertos puntos, que es lo que se denomina clústeres puntuales, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la tercera observación, a de que el teorema de Bolzano-Weierstrass, que lo voy a abreviar así, es muy intuitivamente razonable en este sentido, ¿no? Razonable eh, en el sentido de que los puntos se van a ir acumulando ahí, ¿no? Entonces eso eh, intuitivamente, ¿no? Intuitivamente. ¿No? Ahora, esto es muy flexible, esta noción de intuitivamente, ¿no? Porque lo que yo les he dicho es solamente una forma de justificar la razonabilidad del teorema de Bolzano-Weierstrass, que está lejos de ser un argumento analítico, ¿no? Entonces, es por eso, pero es importante tenerlo en mente para poder ganar un poco de intuición a la hora de, por ejemplo, estudiar algunas propiedades de los conjuntos compactos, ¿no? Entonces, por eso es importante, al menos en estos cursos de análisis, ¿no? Hacer muchos gráficos para poder entender bien esas ideas que en algunos libros los ponen como evidentes o intuitivamente claras, pero cuando uno los reflexiona un poco, poco a poco se da cuenta de que efectivamente lo es, ¿no? Yo recuerdo que al principio, especialmente en el libro de Spivak, todo es trivial en el libro de Spivak, ¿no? Pero eso es trivial hasta que tú llegas a los cursos de análisis en RN, eh, pero tú no entiendes por qué es evidente, por qué es trivial y por qué lo deja el lector, ¿no? Pero eso se siente, das cuenta después de mucha reflexión. O sea, lo que es trivial, evidente, intuitivamente claro y se deja al lector, no es que sea un proceso inmediato que a la primera se va a dar cuenta. Requiere un tiempo de reflexión para que se vuelva así, ¿no? Pero cuando uno ya se da cuenta de que realmente lo has reflexionado lo suficiente y se da cuenta de que es así, recién entonces va a coincidir con el autor, ¿no? El autor presupone eso porque confía en que uno va a hacer ese proceso reflexivo, ¿no? Entonces, eso mismo pasa cuando uno ve en los libros de que el teorema de Bolzano-Weierstrass es razonablemente
es muy razonable intuitivamente en esta medida en lo que yo les decía, puntos que están encesados y que siempre van a ir volviendo al mismo lugar. Pero eso lo vamos a ir viendo en la demostración con un poco más de detalle, ¿no? Ya el teorema de Heine-Borel, que es el otro, que el que habla de subdescubrimientos, ese sí ya es definitivamente poco intuitivo, ¿no? Es menos obvio, al menos, lo claro, ¿no? Pero para poder ver eso, para poder entender mejor lo que acabo de decirles, bueno, aquí lo voy a colocar el teorema de Heine-Borel. Eh, ya no es tan, ya no es tan intuitivamente, intuitivamente razonable, ¿no? O al menos eh, eh, no en una no a primera vista, ¿no? Aunque nosotros ya hemos hecho un ejemplo que creo que puede ilustrar esa idea, ¿no? Fíjense este ejemplo, ¿no? Eh, si nosotros agarramos nuestro conjunto, la recta real como hemos tomado aquí, ¿no? Nosotros habíamos lo habíamos utilizado para ejemplificar la idea de recubrimientos, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos si R es compacto, ¿no? A partir de la noción de Heine-Borel, les digo, ¿no? Porque de hecho este R ya no es acotado, ¿no? Pero para verlo desde el punto de vista de Heine-Borel, lo que tenemos que hacer es observar que si nosotros, la pregunta que les dejaba aquí, ¿no? ¿Se cubre R? ¿No? Aquí lo que nosotros tenemos es, yo les había planteado este problema, ¿no? Agarrar este cubrimiento, ¿no? Y considerar un subdecubrimiento finito cualquiera de este descubrimiento, ¿no? La pregunta era si los recubre de nuevo al aire, ¿no? Y lo que ustedes van a poder demostrar, o se puede demostrar bastante de una manera analítica, eh, es que no voy a poder recubrir con una cantidad finita de estas bolas, ¿no? Y eso queda intuitivamente claro. Tengo bolas de radio 2, ¿no? Si tengo una cantidad finita de estas bolas de radio 2, ¿no? Con seguridad no va a alcanzar para cubrirlos a todos, por más de que tenga 1.000 millones de bolas, ¿no? Siempre va a haber un número más grande que todos los tamaños de eso. Pero ponerlo eso analíticamente es ya, es un ejercicio no muy difícil en este caso, pero eh, que es el clásico ejemplo en el cual lo que la intuición te dice que es evidentemente claro, todavía se puede trasladar al papel, ¿no? Se lo puede expresar analíticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo, en el ejemplo que habíamos dado arriba, nosotros vamos a demostrar de que no verifica la condición de Heine-Borel, es decir, de que cualquier descubrimiento admite un subdescubrimiento finito, porque ese descubrimiento que hemos tomando ahora el subdescubrimiento con los X finitos, bueno, había utilizado qué letra R, ¿no? R1, este descubrimiento, así, ¿no? Tomando un conjunto finito, lo que vamos a demostrar es que eh, eh, esto no voy a poder descubrirlo totalmente al conjunto. ¿Ok? Entonces hay varias formas de hacerlo, pero una muy sencilla es, bueno, ordenaremos el conjunto finito. Estamos en un conjunto, este F es su conjunto de los números reales. Los números reales, por análisis 1, es un campo ordenado. Entonces los ordenaremos. Entonces vamos a decir sea, ¿no? F y vamos a decir, digamos, que es el conjunto, permítanme esta licencia, lo escribo así como x1 menor que x2 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el x, digamos, n, ¿no? ¿Sí? Y listo. Definiéndolo así, nosotros allá podemos, entonces, ¿no? Nosotros automáticamente ya podemos eh, decir qué elemento no va a estar qué elemento ya no estaría en la unión de estas bolas, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es tomar el y como siendo el xn más 2, ¿no? Este número, xn más 2,
siempre va a estar fuera de cualquiera de las bolas que voy a tener. Entonces este y es mayor que el xn más 1, ¿sí? Que es el tamaño máximo que va a tener la última bolita, ¿no? Que es mayor que 1. Y esto va a ser para todo, bueno, y en realidad esto va a ser así, bueno, lo voy a escribir así, xn, no solo para el xn, sino para todos los xk, ¿no? Para todo k del 1 hasta el n. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que este y no puede pertenecer a ninguna de las bolas de centro xk y radio 1, ¿sí? Y ya está, ¿no? Entonces, hemos demostrado de que y no pertenece a la unión de estas bolas de centro R y radio 1, donde este R pertenece a este conjunto finito F, ¿no? Y listo, hemos demostrado de que no es un subdescubrimiento, no los descubre este de aquí. Entonces hemos demostrado de que no verifica la condición de Heine-Borel, que dice que cualquier descubrimiento, en particular ese que estamos considerando, admite un subdescubrimiento finito, ¿no? Y esa es la manera en la que, digámoslo así, artesanalmente o a mano, se demuestra que un conjunto no es compacto, ¿no? Aunque ya sabíamos que no era compacto porque ya no cumplía el hecho de ser acotado, ¿no? Por la condición 1, hemos dicho que los tres son equivalentes, pero aquí estamos viendo de otra manera que no son compactos, viendo que tampoco se cumple la condición de Heine-Borel, ¿no? Y ustedes como ejercicio pueden intentar ver de que tampoco se cumple la condición 3, ¿no? En este ejemplo, ¿no? R tampoco cumple la condición de Bolzano-Weierstrass. Cumple Bolzano-Weierstrass, ¿no? Es decir, para esto tienen que buscar, tienen que encontrar alguna sucesión, ¿no? Y no va a ser difícil aquí, ¿no? Una sucesión xn, ¿no? De R, tal que ninguna, tienen que buscar, existe una sucesión de R, tal que no existe subsucesión x sub n sub k, así, tal que converja, ¿no? Que converja. Ninguna subsucesión converja, ¿no? Y ustedes van a ver que esto es muy sencillo, ¿no? Es absurdamente sencillo encontrar una sucesión que no tiene ninguna subsucesión convergente, ¿no? Y ya les adelanto, una es esta, xn igual a n, ¿no? Esta es una sucesión que no tiene subsucesiones convergentes, ¿no? Por lo tanto, ya no cumple el teorema de Bolzano-Weierstrass. No es la única, ¿no? Entonces es muy sencillo ver eso. Esa parte es muy sencilla, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo ilustrativo que podemos tener en cuenta, si no me equivoco, este ejemplo está en el Lima, si no estoy muy equivocado, ¿no? Ah, no, en el Spivak. Es el intervalo, este es el ejemplo clásico para poder justamente descartar estas cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos considerar este conjunto, ¿sí? Este conjunto ya de hecho no es compacto porque no es cesado, ¿no? Pero es acotado, ¿no? Y lo que queremos ver es cómo funciona ahora las otras equivalencias, ¿no? Entonces, para eso nosotros podemos considerar, por ejemplo, estos abiertos, les voy a llamar U sub n igual a 1 sobre n, 1, así, para n que pertenece a los números naturales, ¿no? Ah, no, para que pertenece, aquí mejor le colocaré 2 para que vaya desde el 1, ¿ya? Esto le pondremos 2 y aquí que vaya hasta el 2. Mejor, así para tener regularidad. N pertenece a los naturales, ¿ya? Eh, uh, es fácil ver, y ustedes, esto ya es un ejercicio de álgebra 1, ¿no? O de cálculo 1, si quieren. Es fácil ver que la unión de estos U sub n, ¿no? U sub n con n en los naturales, ¿no? Es exactamente el conjunto 0,2, ¿no? Y eso no lo voy a hacer, es una cuestión, aquí se utiliza Arquímedes, ¿no? Arquímedes, la propiedad arquimidiana de los números reales, ¿no? Pero eh, yo les pido que ustedes lo puedan hacer directamente también, ¿no?
pero se necesita la propiedad de Arquímedes, la densidad de los números, la completitud de los números reales, ¿no? Pero el detalle aquí es el siguiente es el que si yo tomo un subconjunto finito de estos, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿No? Pues va a suceder algo muy parecido a lo que veíamos aquí, ¿no? No va a alcanzar para, ¿no? Y eso ustedes igual lo pueden ver de la misma manera. Toman un f finito, subconjunto de n, y vamos a, digamos que ordenarlo, ¿no? Entonces voy a tener n1 menor que n2, así, menor, ¿no? Si quieren, menor que nk, por decir, ¿no? Un conjunto finito de números naturales, ¿no? Entonces, por las propiedades de los números naturales, nosotros tenemos que esto, 1 sobre nk va a ser menor que 1 sobre nk menos 1, menor que, y así sucesivamente, menor que 1 sobre n2, menor que 1 sobre n1, así, ¿no? ¿Sí? Y esto significa automáticamente que la unión de estos, ¿no? Que la unión para los n que están en f de los u sub n va a ser el intervalo 1 sobre nk, porque van a estar contenidos 1, 2. ¿No? Eso. Y esto naturalmente no alcanza para cubrir todo 0,2. Esto no está contenido, perdón, al, no contiene a la. ¿No? ¿Sí? Entonces, eso demuestra de que esto no admite una subcobertura finita. Este es el cubrimiento, porque no se olviden que la proposición dice cualquier descubrimiento tiene que admitir un subdecubrimiento finito, cualquiera, ¿no? No es que existe algún descubrimiento, no, tiene que ser cualquiera, ¿no? Porque si yo cambio ese cualquiera, por ejemplo, eh, por alguna, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en esta parte de aquí, yo cambiara esta palabra cualquiera por alguna, ¿no? Algún descubrimiento abierto tiene un subdescubrimiento finito. Si yo cambio este cualquiera por alguno, este conjunto A, este conjunto R de los números reales, perdón, ¿dónde está? Aquí, por si acaso estábamos con el conjunto de los números reales, se volvería abierto, ¿no? Porque yo tranquilamente puedo escoger la cobertura que es el mismo R. Tiene un único elemento que es el R, ¿no? El descubrimiento. Entonces lo vas a cubrir y cualquier subcobertura de este vas a cubrirlo al R. Entonces el R sería compacto y eso es lo que yo no quiero, ¿no? Entonces eso tienen que cuidarse igual con el para todo, el existe, en fin. ¿Ok? Bien, eso es respecto a los ejemplos, ¿no? Ejemplos sencillos para poder ganar un poco de intuición. ¿Sí? Sin embargo, es importante recalcar que hay otros equivalentes para estas, a su vez para estas afirmaciones que tenemos, la 2 y la 3. Un equivalente muy utilizado que, que, es importante tenerlo en cuenta le voy a colocar como 3 prima, así, ¿no? Porque es parecido al 3 que tenemos ahí. Es que cualquier conjunto finito, ¿no? Cualquier conjunto finito, cualquier conjunto, o bueno, perdón, cualquier subconjunto finito de A, perdón, cualquier subconjunto finito de A, ¿sí? Tiene un punto de acumulación en A. Tiene un punto de acumulación en A. Esta es otra forma de equivalente a la tercera condición, ¿no? Solo que ahora ya no hablamos de sucesiones, ¿no? Hablamos de subconjuntos finitos. Perdón, aquí me he equivocado. Es subconjunto infinito, no es finito. Si no, no tiene puntos de acumulación. Subconjunto infinito, perdón. Infinito. Cualquier subconjunto infinito de A tiene un punto de acumulación en A, ¿no? En particular, un subconjunto infinito sería una sucesión. Por eso, sí, por eso es que es equivalente. O sea, a la hora de demostrar que 3 es equivalente a 3', ¿no? Así. La parte sencilla es
es que 3' implica 3, ¿no? Es decir, esta es la parte fácil. 3', ¿sí? Implica, 3' implica 3. Esta es la parte fácil, ¿no? Porque 3' habla de un subconjunto infinito, ¿no? Y ese subconjunto infinito podemos considerarlo como la sucesión. Claro que puede ser una sucesión constante, ¿no? O eventualmente constante, ¿no? Eso lo vamos a ver en la demostración. Y en ese caso hay que hacer una salvedad, ¿no? Pero este sería el lado más sencillo. El lado difícil es al revés, de llegar a este, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer con la contradicción. La contradicción es la que nos va a ayudar a poder utilizar apropiadamente la anterior, ¿ya? No es difícil ver esta equivalencia entre la 3 que habla de sucesiones y subsucesiones que convergen y esta que habla de conjuntos infinitos y puntos de acumulación. Lo importante es que resaltar esa dualidad de las dos cosas, ¿no? Sucesión, conjunto infinito. Subsucesión convergente de la proposición y punto de acumulación, ¿no? Esas son cuestiones muy duales, como hemos visto en la parte de sucesiones cuando hablábamos de que hay una sucesión que converge y tal, ¿no? Entonces es muy importante esta parte, ¿sí? Otro equivalente que también es muy importante destacarlo y que probablemente en análisis 1 también lo hayan estudiado, eso no sé, eh, es lo que se llama una forma equivalente a la 2, ¿no? Eh, a partir de lo que significa la propiedad de intersección. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es de la propiedad de intersección finita. Esto me va a permitir eh, una forma equivalente de la proposición, la propiedad de la intersección finita. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a definir esto. Vamos a hacer una definición que tiene que ver con esto de los recubrimientos, ¿ya? Bueno, aunque no es exactamente lo mismo. Vamos a decir que una colección, ¿no? Porque habla de una familia, ¿no? Una colección o familia, si prefieren, una colección A sub i, digamos, A sub i de nuevo, de conjuntos, este i en un conjunto de índices que puede ser finito o infinito, numerable o no numerable, ¿no? Una colección de, de conjuntos, una colección de conjuntos en R. Estamos trabajando solo en R, en Rn, así, ¿no? Vamos a decir que tiene la propiedad de la intersección finita, ¿no? Tiene la propiedad, este es el nombre que le vamos a dar, propiedad de intersección finita. Intersección, voy a abreviar con interfinita, ¿ya? Intersección finita. Si sucede lo siguiente, si yo agarro una subcolección finita de esta colección y las intersecto, es siempre no vacía. Eso es lo que se llama la propiedad de la intersección finita, ¿sí? Es decir, una colección de conjuntos de Rn tiene la propiedad de la intersección finita eh, si una subcolección o una subfamilia, ¿no? Una subcolección, si cualquier subcolección, perdón, si cualquier colección, porque esto tiene que ser para cualquier subcolección, ¿sí? Cualquier subcolección, lo voy a escribir así, ¿no? Como hemos estado haciendo, pero ahora en un J, ¿no? Uh, eh, con J subconjunto de I, pero ahora este J finito. Finito. Un conjunto finito. Si cualquier subcolección, aquí lo voy a colocar finita. Si cualquier subcolección finita A sub I, con los I ahora en J, J subconjunto de I y J finito, ¿sí? Tiene intersección no vacía, ¿no? Tiene intersección no vacía. Sección no vacía. ¿Ok? Es decir,
la intersección de los A sub I, pero cuando el I está en este conjunto J es, eh, es distinto de vacío. Toda la colección puede no tener intersección no vacía, ¿no? Pero cualquier subcolección finita sí va a tener intersección no vacía, ¿ya? Entonces, esta definición, o sea, si usted es un poco más difícil de visualizar en términos como la de lo que habíamos hecho de subdecubrimiento, recubrimiento finito, subdecubrimiento finito. Es mucho más difícil de, digámoslo así, visualizar, ¿no? Pero en ciertos casos se va a dar esta propiedad, como vamos a ver en la proposición. Entonces, esta propiedad de intersección finita nos va a permitir establecer un otro equivalente del 2, ahora del 2. Lo vamos a llamar 2'. ¿Sí? Este 2' dice que cualquier colección de conjuntos cesados, ¿no? Cualquier colección de conjuntos, eh, eh, voy a escribirlo así, cualquier colección de conjuntos cesados, conjuntos cesados, ¿ok? Cualquier colección de conjuntos cesados con la propiedad de intersección finita, ¿no? Con la prop de inter, permítanme abreviarlo así, ¿ya? De interfinita. Cualquier colección de conjuntos cesados con esta propiedad de intersección finita, eh, uh, para A, ¿no? Para A, tiene, eh, tiene una intersección no vacía con A, ¿no? Tiene la propiedad, no, tiene, ¿cómo le escribo esto? Tiene intersección uh, no vacía con A, no vacía con A, ¿ya? Entonces, lo importante aquí es que si nosotros consideramos, eh, aquí me he equivocado un ratito, aquí estoy escribiendo mal. Una colección de conjuntos de Eren. Aquí no estoy hablando del A, ¿no? A ver, un cachito. Una colección de conjuntos tiene la propiedad de indicación finita. Aquí me he equivocado, disculpen. Miren, aquí tengo que corregir esto. La propiedad de intersección finita se refiere a un conjunto A. O sea, de la colección respecto a aquí me lo he comido algo. Y aquí está mal escrito. Bueno, lo voy a corregir. Miren, esto es de conjunto. Tiene la propiedad de intersección finita con A. Esto lo voy a corregir. Finita con A. ¿No? O sea, esta intersección tiene que ser con A, ¿ya? Sí, lo voy a describir esto bien, ¿ya? Esto lo voy a escribir bien ahora sí. Si cualquier subcolección finita, ahora sí lo voy a escribir bien, finita, esta, ¿no? Donde el conjunto tomo solo una parte finita de ellos, tiene intersección no vacía, y aquí me he equivocado igual, esto es con A, me lo estoy comiendo el con A. Tiene intersección no vacía con A. ¿Ok? Esto va a ser así, ¿no? Entonces, o sea, la intersección de cualquier número finito de los A sub I con A es no vacía, ¿no? Es decir, agarramos la intersección de los I en este J, que son finitos, de los A sub I, y lo intersectamos con el A. Y esto es no vacío. Estaba mal escrito, disculpe. ¿Ya? Por eso es que esto es para A, ¿no?
con la propiedad de intersección finita para A, ¿sí? Eh, eh, o con A es lo mismo, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es otra forma en la cual nosotros podemos, eh, digámoslo así, es un equivalente al 2, es decir, se puede demostrar que 2 y 2' son equivalentes, ¿no? Y eso también lo tenemos que saber cómo demostrar, ¿no? Solo que esta sí va a ser un poquito más complicada de demostrar porque, como les decía, esta propiedad de la intersección finita es un poquito más difícil de visualizar, ¿no? A lo que se refiere es que si yo tengo, por ejemplo, un conjunto A como este, ¿no? Yo considero una familia que no necesita ser un recubrimiento, ¿no? Pueden ser conjuntos que están por aquí, así, ¿no? Así, así, pero tienen que tener una particularidad. La particularidad consiste en que si yo tomo una parte finita de ellos, digamos estos tres, estos dos, por ejemplo, no, por eso es que es difícil de ver, ¿no? Estos dos, por ejemplo, U1 y U2, ¿no? Eh, eh, si yo tomo estos dos finitos, se tienen que intersectar con A, pero puede que no se intersecten si tomo solo el U1, ¿no? Entonces, aquí no se puede visualizar bien, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a intentar ver en la demostración eso con mayor claridad, pero es un poquito más difícil de entender esto de aquí, la propiedad de la intersección finita, ¿sí? Lo bueno que tiene esta propiedad de la intersección finita es que nos va a ayudar a establecer un equivalente al, a la, al- al- a la compacidad, ¿sí? Que es uno de los más útiles equivalentes de la compacidad, ¿ya? Y que es el siguiente teorema. Lo voy a, lo voy a escribir, teorema, y que es el otro teorema que les comentaba que lo vamos a demostrar en toda una clase, ¿ya? Teorema 2 dice que eh, si nosotros tenemos una secuencia de conjuntos compactos no vacíos, así sea, pero esta ahora es una secuencia, ¿no? Sea f sub k, ¿no? Donde este k pertenece a los naturales. Es una secuencia, es una familia numerable, ¿no? Una secuencia. Para la demostración de este teorema nos va a ayudar esta propiedad esta equivalencia con la propiedad de intersección finita, ¿sí? Pero en la demostración vamos a ver claramente a qué se refiere esta parte, que inicialmente sí puede parecer un poco difícil de entender. Entonces, una secuencia de compactos no vacíos. Compactos no vacíos, no vacíos de Rn. ¿Ya? Pero con una condición, tal que es lo que se llama conjuntos encajados, ¿no? Tal que f sub k más 1 está contenido en f sub k, así, para todo k, para k, desde el 2, desde el 1 adelante, ¿no? Entonces, esto es esta propiedad es lo que le da la característica de ser una familia de conjuntos encajados, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Y esto es lo que va a suceder siempre para los conjuntos, es una característica de los conjuntos compactos, ah, entonces al menos un punto en la intersección de los f sub k, en este conjunto. Eh, así. Este teorema. Este es una de las propiedades más importantes que tienen los conjuntos compactos, ¿sí? Y este tipo de conjuntos que tienen esta propiedad también se le llama el teorema de los conjuntos encajados, ¿sí? Por esta propiedad, ¿no? Teorema de los conjuntos compactos, de los conjuntos compactos encajados. Encajados. ¿Sí? Y es una propiedad que es fundamental para algunos desarrollos eh, teóricos que hay, ¿sí?
Intuitivamente quiere decir que esto, ¿no? Que tengo, si yo tengo un conjunto FK, aquí el F1, digamos, el F2 tiene que estar metido ahí, ¿no? Y el F3 ahí, así sucesivamente. Por eso se llama encajados, uno en el otro, ¿no? Entonces, la demostración de esta propiedad fundamental que tienen los conjuntos compactos, porque esto solamente va a pasar para secuencias de conjuntos compactos, ¿no? Es que es muy importante, pero la demostración se va a ver facilitada por esta otra forma de ver la propiedad, bueno, la equivalencia 2, ¿no? Es decir, Heine-Borel, ¿no? El tema de los descubrimientos, ¿sí? Nosotros vamos a aprovechar justamente esta equivalencia para poder tener una demostración fácil de esto, ¿no? Es una de las formas de hacer la demostración que se aprovecha de esta propiedad de los la propiedad de la intersección finita con A, con un conjunto. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Miren, ya es 41, entonces voy a ver, bueno, no sé si me da tiempo para ver algunos ejemplos, probablemente. Creo que no. Más bien lo vamos a dejar para la siguiente los, los ejemplos, aunque hemos hecho varios, pero eh, bueno, voy a dejar algunos como ejercicios, ¿no? Ejercicios, solo para un poco afianzar estas ideas, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cuáles de los siguientes conjuntos, cuáles de los siguientes conjuntos son compactos? Ustedes tienen que decirme cuáles son compactos, ¿no? Por ejemplo, el primero, el conjunto de los números reales, ¿sí? Tal que están entre 0 y 1, pero este X es irracional. Este conjunto es compacto, ¿no? Este conjunto de los X, Y en R, tal que el X es mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Esta es una franja, ¿no? En el plano. ¿Es compacto? ¿No? Eh, 3, digamos, ¿no? El conjunto de los pares, ¿no? En R, tal que eh, X por Y es mayor o igual que 1, ¿sí? Intersección los X, Y, tal que, digamos, un disco. X al cuadrado más Y cuadrado menor que 5. A ver, eso. A ver, espera un ratito. Esto creo que va a dar vacío, ¿no? No, está bien. No, no va a dar. Pero tienen que ver si es compacto, ¿no? Ok. Eh, Otro ejercicio que pueden estar haciendo, ¿no? Es probar de que si, por ejemplo, si A es compacto, perdón, si A es acotado, demostrar la clausura de A es compacto. Este es un ejercicio muy sencillo, pero eh, la clausura siempre va a ser un conjunto compacto para un conjunto acotado. ¿Sí? A ver, otro 3. Si yo tengo una secuencia, por ejemplo, sea una secuencia xn que converge a x, ¿ya? Una secuencia que converge, ¿no? A x, ¿no? Eh, Ustedes primero van a demostrar que eh, si yo considero todo el conjunto de la secuencia, los xn, ¿no? Tal que n pertenece a los naturales, o sea, como conjunto, ¿no? Si este conjunto de los términos de la sucesión yo lo uno con el x, ¿sí? Esto es compacto, ¿ya? Eso tienen que demostrar, ¿no? 3, o bueno, 2. Y además tienen que verificar 2, la condición 2 del teorema, directamente, ¿no?
O sea, con cubrimientos, de cubrimientos, así, ¿no? Bien. Ah, a ver, este otro 4. ¿Cómo lo escribo? Mm, digamos que tengo un conjunto A, sea A infinito, ¿ya? Un conjunto infinito, infinito, pero que tiene con, con un solo punto de acumulación en A, con un solo punto de acumulación, de acumulación. Y este punto de acumulación está en A, ¿ya? A ver, tengo un conjunto infinito, ¿ya? Bla, 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 ¿no? Pero que tenga solamente un punto de acumulación y ese punto de acumulación está en A. La pregunta es, eh, ¿debe ser A compacto? Si la respuesta es sí, habría que demostrar. Si la respuesta es no, habría que mostrar un conjunto infinito con un solo punto de acumulación en A, pero que no es compacto. Este, a ver, esos ejercicios, ¿no? Muy bien, entonces ahí lo dejaremos. La próxima, miren, yo quería hacer hoy día conexidad más y la siguiente, la demostración de estos dos teoremas, pero miren, no nos ha dado el tiempo. Así que la siguiente vamos a hacer la demostración y la subsiguiente vamos a hacer la conexidad, no hay de otra, ¿no? Entonces, nos toma demasiado tiempo hacer ejemplos, explicar, pero así siempre. Estos temas son así de amplios, es el problema. Si uno quiere abarcarlos con algo con algo de detalle, es así. Miren que nosotros no hemos hecho ni una demostración hoy, ¿no? Solamente hemos explicado el teorema, ¿no? Hemos explicado algunos equivalentes y se nos ha ido toda la clase en eso. Pero el siguiente martes, lo que vamos a hacer es dedicarnos exclusivamente a la demostración del teorema 1, que va a ser un poco larga, y el teorema 2 también. ¿Listo? Muy bien. ¿Tienen alguna consulta? Tal vez. Bueno, entonces nos encontraríamos de nuevo el martes y yo les sugiero que vayan haciendo los problemitas estos para poder ir entendiendo mejor el concepto de compacidad. Así la demostración también se va a hacer no va a ser tan complicada. Y les pido también que revisen sus contenidos de análisis 1, porque probablemente ya han hecho la demostración de esto en R. Entonces, el paso a RN se va a facilitar si ustedes comprenden bien esa demostración que probablemente hayan hecho. ¿Listo? Muy bien, entonces lo dejo aquí y nos vemos el siguiente lunes. ¿Ya? Gracias por su atención. Hasta luego, licenciado. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, docente. Chao, chao. Chao a todos. Hasta luego. Chao, chao.